Hace un año, una comisión convocada por el gobierno entregó un informe y recomendaciones, más de 180 páginas, respecto del sistema eléctrico y de qué se podría hacer. Todavía no se han tomado determinaciones claras y el tema energético sigue siendo un punto de debate muy importante. Para analizar qué pasó a un año del CADE, estamos con Francisco Aguirre, que es director ejecutivo de Electroconsultores. Francisco, muchas gracias por esta entrevista en DFTV. Gracias por invitarme, Francisco. A ver, fueron 6 meses de trabajo. Entiendo que usted no estaba ahí, pero sí varios de sus colegas. Más de 6 meses de trabajo, más de 100 reuniones, 16 expertos, 180 páginas de un estudio, recomendaciones y, hasta el momento, el único anuncio que tuvimos fue la carretera eléctrica. ¿Cuál es la evaluación que se puede hacer hasta a un año del CADE? Bueno, yo diría que hay un par de cosas muy valiosas que se consiguieron y que es conseguir que un grupo distinguido de gente que provenía de distintos sectores opinara sobre un tema tan importante como es el tema de la industria eléctrica propiamente tal. Ahora, lo segundo que es muy valioso es que este informe de diagnóstico abarca muchos temas y yo diría que a un año de haberse editado este informe, en la práctica gran parte de esos temas, que son más bien de origen y destino en el muy largo plazo, va a ser muy difícil de desarrollarlos antes de unos cuantos años. Ahora, algunos de ellos se han evidenciado, es decir, concretamente este tema de la problemática de transmisión que aborda este estudio, es un tema que ya se evidenció con esta intencionalidad conceptual de la carretera eléctrica y de lo cual efectivamente no conocemos el detalle final que va a resultar. Pero el tema conceptual nace precisamente de ese informe de diagnóstico. Ese informe de diagnóstico aborda temas de todos los segmentos de la industria eléctrica, es decir, de la generación y la problemática asociada a ella, particularmente el tema de la necesidad de desarrollo de la hidroelectricidad en Chile, hasta que son nuestras energías propias, ¿no es cierto? Aborda también el tema de las renovables, reconociendo, eso sí, que las renovables son un complemento. Las renovables no convencionales. Las renovables no convencionales, y reconociendo de que ellas efectivamente son un complemento y analizando incluso escenarios, porque ese es el valor práctico que tuvo el trabajo, analizando escenarios en el cual incluso se llevó a las renovables a escenarios de alta participación, a través de la modelación de la operación de los sistemas eléctricos, Francisco, y ver un poco qué efecto en la economía producía. Pero más allá de las ideas que se plantearon aquí o del análisis en profundidad de distintos sectores, se proponen varios puntos. Uno fue acogido, que fue el tema de la carretera eléctrica, que ya hay un proyecto, pero ¿en qué cosas se podría avanzar quizás más rápido? Porque convengamos en que la situación energética de Chile es compleja. Bueno, hay algunas cosas que son avanzables por la vía legislativa, o sea, requieren cambios legislativos, y normalmente los cambios legislativos requieren mucho tiempo. Allí hay algunas propuestas respecto de cosas, por ejemplo, netamente económicas, como puede ser el cambio en la tasa de descuento, que regula hoy día la ley, ¿no es cierto?, respecto de las tarifas que se cobran asociadas al tema de transporte de electricidad, que es un tema regulado. Aborda cambios que son necesarios sobre también los sistemas de tarificación en el sector de distribución, que es un evento que se produce cada 4 años y que ha provocado bastante polémica en algunos casos, ¿no? Ahora, todos estos cambios legislativos requieren ser analizados y de hecho yo diría que una parte de ellos están siendo abordados por las respectivas comisiones de energía en nuestros congresistas, ¿eh? Pero sin embargo, el llevar a cabo y el hacer concretas algunas cosas relacionadas repito, con este diagnóstico, son difíciles. Como por ejemplo, en el sector de generación. En el sector de generación hay que reconocer de que desde la reingeniería que se hizo sobre la industria eléctrica en nuestro país en los años 80, el sector de la generación es un sector que es autónomo en sus decisiones de inversión.
es autónomo hoy día plenamente en lo que implica incluso la negociación de contratos de suministro eléctrico con sus clientes finales. ¿A qué me refiero con esa autonomía? A que un operador del sector eléctrico decide si quiere o no quiere hacer contratos. Y así tenemos, por ejemplo, hoy día una problemática en que se está faltando a la normativa de licitar con suficiente anticipación un volumen muy importante de energía que necesitan empresas distribuidoras hoy día, y en que no se está cumpliendo el que esto esté siendo hecho con 3 años de anticipación. Y no lo está haciendo incluso la propia autoridad, a pesar de que tiene las bases de licitación propuestas por las empresas distribuidoras, porque hoy día hay un nivel de precios tan alto que nuestro mercado está desadaptado, y si hoy día sale conforme a la normativa esa licitación a la calle, van a resultar precios que probablemente tengan consecuencias de 10, 12 o 15 años, ¿no es cierto?, que van a estar arrastrando esta desadaptación por mucho tiempo. ¿Pero qué se hace? Porque, por ejemplo, usted me habla de cambios legales que son necesarios para implementar, pero también hay cosas que pasan más por el lado administrativo, como las que veíamos, o quizás iniciativas que pueden ser más simples. Es un documento de 180 páginas y con todos los ámbitos de exploración, ¿o no es tan así? Bueno, efectivamente pueden haber algunas cosas que pueden parecer simples, pero que en realidad no lo son. Por ejemplo, en ese documento se aborda el tema de que es bueno que los despachos económicos de carga tengan una absoluta independencia. Eso es una cosa que quizás se podría hacer más rápido de lo que hoy día es, porque efectivamente los despachos de carga todavía tienen una organización en que los directores de los despachos económicos de carga o las empresas que en realidad tienen una influencia sobre ciertas decisiones son empresas que son las mismas afectadas por decisiones que debieran ser de operación y con una consigna de optimización global del sistema, y quizás ser más bien un organismo que incluso fuera fiscalizador de las empresas, pero eso no se puede hacer en la conceptualidad actual. Quizás eso podría ser más simple, pero una cosa, por ejemplo, difícil de aquellas cosas que tienen que ver con nuestra escasez energética actual, que es muy seria y que está trayendo enormes problemas y que incluso se está difiriendo definitivamente la expansión del consumo, ¿no es cierto?, y particularmente para algunos proyectos industriales. Esa escasez, por ejemplo, se podría resolver en términos de más largo plazo, tratando de incorporar, por ejemplo, la tecnología nuclear en Chile, que es la única tecnología que todavía no tenemos, pero para lo cual en realidad debiera haber una suerte de campaña oficial para efectos, yo diría, de mejor informar a la gente sobre los beneficios de este tipo de tecnología, y yo diría tratar de ejercer una suerte de capacitación sobre un tema que a la gente le provoca mucho temor y que probablemente no podamos desarrollar mientras no haya una sociedad absolutamente informada sobre los beneficios de la energía nuclear. ¿Cree usted que ese es uno de los temas que no ha sido considerado dentro de las recomendaciones que hizo el CADE al gobierno? El CADE concluyó concretamente de que la energía nuclear era una energía que podía, dentro de los escenarios que se estudiaron, que podía resolver problemas de largo plazo, incluso en términos de precio. Hay que reconocer también de que la tecnología nuclear es mucho más ecológica que otras tecnologías, particularmente la del carbón. ¿Y los residuos, Francisco? ¿Qué se El tema de los residuos, hoy día hay tecnologías que manejan el tema de los residuos en forma distinta. Hoy día hay que pensar que eventos como los conocidos, ¿no es cierto?, y que trajeron tragedias incluso, corresponden a tecnologías de la mitad del siglo pasado. Efectivamente son tecnologías en los años 50, 60, como es el caso de Japón. Hoy día hay tecnologías de tercera y de cuarta generación, hay centrales que son pequeñitas, no estas megacentrales. Chile perfectamente podría tener centrales pequeñitas para resolver, por ejemplo, un problema que es súper entendible en nuestro país, particularmente hacia el norte, que es la falta de agua. Desalinizar agua requiere mucha electricidad, y desalinizar agua con centrales nucleares y con pequeños proyectos nucleares, que incluso no tienen que ser las tecnologías tradicionales del uso del uranio, que está en manos de muy pocos países, sino que pueden ser tecnologías usando otros elementos fisibles, los cuales incluso podríamos fabricar en Chile, como es la tecnología del torio, y que está ofrecida a nuestro país
por la industria nuclear en general, pero que Chile no la toma porque no la puede tomar porque no existe la normativa. Pero respecto de, por ejemplo, el CADE recomendó el que se siguiera considerando la energía nuclear como un candidato. Pero allí el gobierno propiamente tal tiene que dar el paso de desarrollar una normativa. El gobierno pasado fue bastante cobarde en ese sentido y lo único que hizo fue algunos estudios cuyas conclusiones le traspasó a este gobierno. ¿Y este gobierno está haciendo exactamente lo mismo y le está chuteando lo que se ha declarado no hace mucho, hace alrededor de 4 semanas, una cosa por el estilo, que se van a desarrollar nuevos estudios ¿ya? Pero son nuevos estudios que duran 1 o 2 años, o sea, su término de esto va a estar en el próximo gobierno y así parece que nos vamos a ir sucesivamente. Para cerrar, ¿qué viene de ahora en adelante? ¿Cómo ve usted la discusión energética en los próximos meses? Porque convengamos, como le decía, que hay un problema en el sector, hay un problema de escasez y sobre todo de altos precios que están impactando ya en resultados y en crecimiento. Aquí hay que atender algo urgente, que es la falta de oferta que está haciendo hoy día de que Chile no pueda, a pesar de que está creciendo con unas tasas notables, no pueda pronosticar, digamos, que ese crecimiento se vaya a mantener simplemente por falta de energía, o al menos de energía a precios razonables, porque no podemos seguir viviendo en torno al precio del petróleo. Tenemos que bajar, descender de ese escalón al cual nos llevó gravemente el problema de Argentina, ¿no es cierto?, con su sanción que hizo al abastecimiento de gas a Chile, y tenemos que salir de allí. Ahora, hay que reconocer que las energías renovables no convencionales no son gratuitas. Si uno hace los cálculos incluso correctamente, uno debe darse cuenta que disponer de una tecnología como es la del sol o la del viento, ¿no es cierto?, exige tener respaldos para cuando no haya sol ni haya viento, y tener esos respaldos significan inversiones mayores, o tener incluso sistemas de transmisión mucho más desarrollados. Esos son los desafíos futuros que yo diría urgentes, son en la producción de electricidad, el resolver lo antes posible la problemática de falta de oferta, en la transmisión de electricidad, que por suerte ya tenemos fechas. Tenemos una fecha que probablemente sea, muy probablemente sea el año 2018, cuando vamos a tener un buen sistema de transmisión con buena capacidad que nos va a permitir socializar los precios en los extremos de nuestro sistema. Y probablemente al año 19 podamos tener desarrollada incluso la famosa interconexión entre el SIC y el SINC, que es otra de las recomendaciones del CADE y que va a permitir de que la competencia en términos de mercado, ¿no es cierto?, se pueda desarrollar en mejor forma, porque todos los actores de la zona central van a poder actuar en el norte y viceversa, y vamos a tener un solo sistema interconectado que ojalá que algún día se transforme incluso en una interconexión internacional que nos pueda permitir traer energías más baratas. Excelente. Muchas gracias por este análisis, por su tiempo y por esta entrevista. Y así dejamos esta entrevista en DF TV y yo los dejo invitados a una próxima.